Existe en la naturaleza un mineral, la magnetita, que tiene la característica de atraer las piezas de hierro. Esta propiedad es típica de este material y en general de todos los metales ferromagnéticos, con los cuales se fabrican los imanes. Los extremos de los imanes son los que, en mayor medida, emanan la acción atrayente. Estos extremos se llaman polos, concretamente polo norte y polo sur. Convencionalmente se denomina polo norte al extremo del imán que tiende a orientarse hacia el norte geográfico, y polo sur el otro. Este es el principio en el que se basa la brújula. Además de los imanes naturales citados, existen también imanes artificiales que pueden fabricarse de forma y dimensiones preestablecidas. Vamos a ver ahora un ejemplo de imán artificial con forma toroidal. Entre los imanes actúan fuerzas recíprocas. Por ejemplo, la aguja de una brújula puede ser desplazada por un imán exterior. Específicamente, dos polos del mismo nombre, norte-norte o sur-sur, se repelen, mientras que dos polos de nombre opuesto se atraen, norte-sur o sur-norte. Analizamos ahora cómo varía la influencia del campo magnético pasando con una brújula desde un extremo al otro del imán. Desplazando la brújula, la acción del polo disminuye hasta llegar a un punto de equilibrio, denominado punto muerto, pasado el cual prevalece la acción del polo opuesto. La acción magnética ejercida por el polo norte y el polo sur se llama campo magnético. El campo magnético se extiende en el espacio. En la posición neutra, como ya hemos dicho, los dos campos se equilibran. En este caso, los metales, como no tienen un campo magnético propio, son atraídos por ambos polos. La atracción magnética es muy evidente en presencia de limaduras de hierro, como se puede observar. Notamos que las limaduras se magnetizan unas con otras, atrayéndose hasta formar pequeños cúmulos. Se puede utilizar la atracción ejercida sobre las limaduras de hierro para poner en evidencia el campo magnético. Si se esparce sobre una hoja de papel una pequeña cantidad de limaduras de hierro y se coloca debajo del papel un imán, las limaduras se colocarán según líneas llamadas líneas de fuerza bajo la acción del campo magnético. A mayor distancia de los polos del imán, la acción del campo magnético se reduce. Electromagnetismo. También la corriente que circula por los circuitos eléctricos genera un campo magnético. Retomamos el circuito didáctico ya visto en las pruebas eléctricas e insertamos un conductor eléctrico en forma de anillo llamado espira. Colocamos en su interior una brújula. Cerramos el circuito y notamos que el paso de la corriente hace moverse la aguja de la brújula. Esto significa que la corriente está generando a su vez un campo magnético. La intensidad de dicho campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que lo genera. En la práctica, cuando se quiere generar un campo magnético, se construye un solenoide, enrollando sobre un mismo eje un número determinado de espiras. La intensidad total del campo generado será la suma de los campos individuales producidos por cada espira. Hemos visto que aplicando corriente a un solenoide se genera un campo magnético. Vamos a ver ahora otro aspecto de los fenómenos electromagnéticos. Preparamos con nuestros elementos didácticos un circuito muy simple, constituido solo por una espira, una resistencia y un amperímetro de medición. Provocamos una variación del campo magnético introduciendo o extrayendo un imán en la espira. Notamos que en cada desplazamiento, y por tanto en cada variación de campo, el amperímetro indicará una circulación de corriente. Llamaremos a este fenómeno inducción electromagnética. La amplitud del desplazamiento de la aguja del amperímetro dependerá tanto de la fuerza del imán empleado como de la velocidad de desplazamiento del mismo. Además,
Dicha amplitud es directamente proporcional al número de las espiras enrolladas. Si realizamos un circuito con doble espira, la aguja del amperímetro tiene un desplazamiento doble. Podemos ahora utilizar los fenómenos descritos realizando un nuevo experimento. Realizamos un circuito como el de la imagen. Los dos arrollamientos no tienen conexión física entre ellos. Se hallarán sumergidos en el mismo campo magnético cuando cerremos el circuito. Estarán definidos, por tanto, como arrollamientos concatenados o acoplados. Si abrimos el circuito por medio del interruptor, notaremos sobre el osciloscopio dos formas de ondas. La onda de abajo se refiere a la corriente del circuito alimentado por la batería. La onda de arriba visualiza la tensión en los terminales de la doble espira. Cada vez que se abre o se cierra el circuito, en la doble espira se genera un impulso de tensión debido a la variación del campo magnético. La variación de tensión de la onda de arriba es negativa en el momento del cierre del interruptor y positiva en el momento de la apertura del mismo. Como se ve, en los terminales de la doble espira se genera un pico de tensión negativo en correspondencia al aumento de corriente que circula en la espira alimentada por la batería. Por el contrario, cuando dicha corriente aumenta en los terminales de la doble espira, se manifiesta un pico de tensión positivo. En condición de corriente constante, en los terminales de la doble espira, la tensión es nula. Hemos comprobado así que la variación de corriente en una espira genera un campo magnético variable, y que dicho campo variable, a su vez, genera una tensión inducida en una espira concatenada a la precedente.